Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos este sábado a esta predicación de la Santa Palabra de Dios. Espero que sea de gran beneficio. Hoy vamos a hablar del mensaje del primer ángel. Luego, en mi próximo tema, cuando predique, vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Y luego, el tercer tema, más adelante, vamos a esbozar el tema sobre el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, antes de comenzar nuestro estudio del mensaje del primer ángel, queremos pedir la bendición del Señor. Padre, pedimos tu compañía ahora al abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu, quien inspiró ese libro, pueda acercarse a nosotros para abrir nuestra mente a fin de entender y abrir nuestro corazón para recibir y vivir conforme a tu santa voluntad. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar leyendo el mensaje del primer ángel que se encuentra registrado en Apocalipsis 14 y vamos a leer los versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12 dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9, el tercer ángel. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego concluye en el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, de los cuales vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, el primero. Ahora, ustedes notarán en el mensaje del primer ángel que hay varios puntos claves. En primer lugar, este es el último mensaje de Dios al mundo. Y eso lo sabemos porque cuando termina el mensaje del tercer ángel, se le ve a Jesús sentado en una nube con una hoz en la mano y viene a cosechar la tierra, porque todo se ha madurado. La mies, que representa a los justos, y las uvas, que representan a los impíos. Es decir, todos han tomado sus decisiones finales en favor de Dios o en contra de Dios. Así que este mensaje es el último, seguido por la segunda venida de Jesús. En segundo lugar, es un mensaje global. Debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no se aplica a los judíos, se aplica a todas las personas de todas las naciones y con todos los idiomas. Y últimamente los mensajes son secuenciales. No podemos proclamar el tercero sin proclamar el primero y luego el segundo y luego el tercero en ese orden específico. Eso lo sabemos porque después de decir vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que es el primer ángel, luego en el versículo 8 dice y otro ángel le siguió, es decir, viene después del primero. Y luego en el versículo 9 dice y el tercer ángel los siguió diciendo, es decir, el tercer ángel sigue al primero
y al segundo. Así que es el último mensaje que es global, va a todo el mundo, y los mensajes hay que proclamarlos en orden cronológico, el primero, luego el segundo y luego el tercero. Hoy vamos a hablar del primero. En el próximo tema, cuando yo predique, puede pasar algunas semanas entre este y el siguiente tema, pero el segundo vamos a hablar del segundo ángel, y luego en el último tema de esta serie vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. Ahora, ustedes notarán en primer lugar en el versículo 6 que dice que este ángel tiene el evangelio eterno para proclamarlo a todo el mundo. Vamos a leer otra vez el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que nos preguntamos, ¿qué es el evangelio eterno? Porque este ángel proclama el evangelio eterno a nivel global. Necesitamos, por lo tanto, entender qué es el evangelio eterno. Vamos a encontrar que el evangelio eterno consta de 4 conceptos claves. En primer lugar, el evangelio eterno enseña que somos salvos por gracia a través de la fe. Nuestras obras no pueden ganar méritos con Dios. Nuestras obras no pueden traer salvación. Más bien, las obras fluyen naturalmente de una relación que tenemos con Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios 2 y el versículo 8 al 10, a donde se habla de este aspecto del evangelio eterno, salvos por gracia a través de la fe. Dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora alguno dirá, bueno, no es por obras, así que mis obras no importan. Leamos el versículo 10. Porque somos hechura suya. Esto no está hablando de cuando fuimos creados. Cuando dice somos hechura suya, significa que hemos sido recreados por el poder del Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, en otras palabras. Hemos pasado de la muerte a la vida. Así que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, cuando por fe respondemos a su gracia, dice aquí que andamos en las obras que Dios preparó para nosotros. Es decir, salvación es por gracia para luego desempeñar buenas obras, no de nosotros, sino de Dios. El segundo aspecto del evangelio eterno es que el Señor Jesucristo vino a este planeta para tejer un manto de perfecta justicia. Vino a vivir una vida perfectamente obediente, perfectamente justa. Y de esta manera Jesús tejió un manto de justicia para que nosotros podamos reclamar ese manto que Él tejió con su vida perfecta. Es decir, Él fue el que tejió el manto y está dispuesto de regalarnos ese manto. No es nada de nuestra parte. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino para vivir una vida perfecta? Bueno, vamos a 2 Corintios 5 y el versículo 21 y vamos a enfatizar especialmente la primera parte del versículo. En un momento vamos a estudiar la segunda parte del versículo. Dice allí en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, es decir, el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense que dice que Jesús no conoció pecado. Vivió una vida perfectamente obediente
tejió un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar por fe, por arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Jesús toma el manto que Él tejió, nos cubre y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero para eso Jesús tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia. Noten luego, el Señor Jesucristo tiene que cargar la culpa de nuestros pecados porque hay que pagar. La paga del pecado es muerte. Así que Jesús, luego de vivir una vida perfecta, tomó sobre sí la culpa por nuestros pecados y como tenía la culpa, ahora el Señor Jesucristo sufre el castigo por el pecado. Es decir, el castigo que nosotros merecemos por el pecado lo tomó Jesús sobre sí mismo. Vamos otra vez a 2 Corintios 5:21, a donde nos dice la segunda parte del versículo lo que sucedió con Jesús. Al que no conoció pecado, ahí está su vida perfecta, el manto que tejió, pero sigue diciendo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el Padre hizo que Jesús cargara la culpa que nosotros merecemos, que nosotros tenemos, y la muerte que nosotros merecemos. Así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús sufrió nuestro castigo para que nosotros a través de él podamos ser reconocidos como justos en él ante Dios el Padre. Isaías 53 nos dice algo semejante. Isaías 53, versículo 4 hasta el versículo 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjese, el Padre fue el que lo hirió. Sigue diciendo en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, este es Dios el Padre, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Tejió un manto para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Y luego, después de eso, el Señor Jesucristo cargó nuestra culpa, los pecados de todo el mundo, y como estaba cargando la culpa, el Señor Jesucristo sufre la muerte, que es la paga del pecado. Notemos también Gálatas 3 y el versículo 13 sobre este segundo aspecto del Evangelio eterno. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo es que Jesús nos redimió de la maldición de la ley? Algunos piensan y dicen, la ley nos maldice, así que la ley es mala. No, el malo soy yo, no la ley. La ley sencillamente me dice, tú desobedeciste los requisitos que yo presento. El problema no es con la ley, el problema es con el pecado. Imagínense que yo llego a un semáforo en rojo y me paso el semáforo en rojo. Me para un policía. Estoy bajo la ley. Merezco el castigo. Merezco la multa. Ahora, imagínense que yo le diga al policía, ese semáforo no debe existir. Ese semáforo tiene la culpa de lo que yo hice. Claro que no. La culpa no la tiene la ley, el semáforo que dice para cuando está rojo el semáforo, sino que la culpa está en mi persona porque yo he violado la ley. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tremendo eso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque hemos pecado y transgredido la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Jesús tomó sobre sí nuestra culpa y nuestra maldición, nuestro castigo. Ahora podría darle la siguiente ilustración.
Yo comencé a pastorear aquí en Fresno y duré 20 años pastoreando la misma iglesia. Recuerdo en un culto de oración un miércoles que tuvimos una reunión espectacular. Cantamos juntos, oramos juntos, estudiamos la palabra juntos, nos relacionamos uno con otro juntos. Y cuando yo terminé ese culto de oración, yo estaba por las nubes. Me monté en el carro, manejé hasta el final de la calle, una derecha y luego otra izquierda. Iba corriendo a una velocidad que excedía el límite. El límite decía 45 y yo estaba andando como 60. De repente vi una luz atrás del carro. Ay, dije, ay, este policía me paró. Y llega el policía a la ventana y dice, ¿sabe por qué yo lo paré? Yo le dije, bueno, me imagino porque estaba andando demasiado rápido, estaba excediendo el límite de velocidad. Y él me dijo, sí, estaba excediendo el límite de velocidad como por 15 millas. Y yo le dije, bueno, señor fiscal, perdone, es que yo estaba en un culto ahora y estaba tan emocionado que me distraje y estaba andando más rápido de lo que debería. Y el policía me miró y me dijo, pero usted es pastor, usted no debe andar con la cabeza en las nubes, usted debe hablar, cuando está manejando debe andar con su cabeza muy bien plantada en la tierra. Yo le dije, yo sé, señor fiscal. Y para hacer una larga historia corta, el fiscal me miró y me dijo, yo veo que usted está arrepentido de lo que hizo y ha aprendido la lección de que debe tener su cabeza en el suelo, no en las nubes. Yo le dije, sí, señor fiscal. Me dijo, bueno, yo le voy a perdonar la multa por esta vez, pero no lo vuelvo a hacer. Y yo, claro, en mi corazón dije, aleluya, gloria a Dios, no tengo que pagar la multa. Pero después, cuando estaba manejando a la casa, me puse a pensar, ese fiscal no hizo lo que debería haberlo hecho. Porque un fiscal es colocado para castigar violaciones de la ley. Él, para cumplir su cometido, su tarea, debería haberme dado la boleta, debería haberme dado la multa. Y ustedes dicen, pastor, usted está loco. Sí, puede ser que haya estado, pero la multa debía imponerse porque yo había quebrantado la ley. Entonces, ¿cómo podía yo librarme de pagar la multa y que el fiscal hiciera lo que él debía hacer, que era aplicar la justicia? Había una forma en que él podía hacerlo. Claro, nunca pasa en la vida real. Esta es solo una ilustración. El fiscal podría haber dicho ahí a través de la ventana, pastor, yo veo que usted está arrepentido por exceder el límite de velocidad. Le voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir allá a la jefatura, le voy a poner la multa, pero yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar la multa que yo le puse a usted. Claro, eso no pasa nunca en la vida real. Pero yo pregunto, ¿hubiera quedado paga la multa? Sí. ¿Hubiera tenido yo que pagar la multa? No. Es decir, ahí se aplica la justicia porque se castigó la transgresión de la ley, pero se aplica también la misericordia porque el fiscal asumió el castigo que me merecía yo. Así fue con Jesús. Jesús murió imponiendo la justicia de la ley porque la paga del pecado es muerte, pero al mismo tiempo mostró su misericordia porque Él pagó mi multa personalmente para que yo no tuviera que pagarla. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, somos salvos por gracia a través de la fe. En segundo lugar, Cristo vivió una vida perfecta para tejer un manto que nosotros podemos reclamar para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. En tercer lugar, luego Jesús tomó nuestra culpa y sufrió el castigo que nos convenía a nosotros. El cuarto punto del Evangelio eterno es que Jesús intercede por nosotros como mediador o como intercesor si llegamos a pecar después de haber recibido a Cristo. Y debo admitir que después del bautismo cometemos pecados y necesitamos un mediador, un intercesor que esté en nuestro lugar.
Ahora, para que un intercesor pueda funcionar, necesita tener tres características. En primer lugar, tiene que ser el intercesor Dios. En segundo lugar, el intercesor tiene que ser hombre. Y en tercer lugar, el intercesor debe ser sin pecado. Para que alguien interceda por nosotros que hemos recibido a Jesús, necesita tener esas tres características: ser Dios, ser hombre y ser sin pecado, es decir, ser justo. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan 2 y el versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿quién? El justo. Es decir, Jesús es perfectamente justo porque Él vivió una vida sin pecado. Así que tenemos un abogado para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, el que vivió una vida de perfecta justicia. Otro texto que nos dice que Jesús vivió sin pecado como nuestro intercesor está en Hebreos 4 y el versículo 15. Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Tejió un manto de perfecta justicia. Por eso puede interceder por nosotros, porque el Padre le escucha a Él, porque Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Además de eso, el intercesor tiene que ser plenamente humano. Note lo que dice en 1 Timoteo 2 y el versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Jesucristo hombre. Es decir, para interceder por nosotros, Jesús tiene que ser hombre porque Él tiene que poder simpatizar con nosotros habiendo pasado por el mismo camino que nosotros. Así que en primer lugar, el intercesor tiene que ser sin pecado. En segundo lugar, el intercesor tiene que ser plenamente humano. Y vimos también que tiene que ser perfectamente justo. Noten también lo que dice Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25 y 26. Hebreos 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, a los que por Jesús se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahora fíjense las características de este sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Jesús es Dios, el Señor Jesucristo, hombre, y el Señor Jesucristo sin pecado, absolutamente justo. Hay una organización religiosa en el mundo hoy que dice que tenemos que confesarle los pecados a un sacerdote humano. El problema es que ese sacerdote humano no es Dios ni tampoco es sin pecado. Así que no puede cumplir las funciones necesarias para ser un mediador entre Dios y los hombres. Ahora alguno dirá: pero pastor, ¿cómo puede Jesús comprender a los seres humanos pecadores si el Señor Jesucristo nunca pecó? Es un argumento que parece muy interesante, pero uno tiene que mirarlo con cuidado. Yo pregunto, si usted estuviera en arena movediza y se estuviera hundiendo, ¿qué preferiría? ¿Que haya alguien en tierra firme con una soga para sacarlo? ¿O prefiere que esa persona esté dentro de la arena movediza simpatizando con usted? Yo creo que estarían de acuerdo que quieren a alguien en tierra firme con una soga para poderte sacar.
Si Cristo hubiera estado en el lodo del pecado o en la arena movediza del pecado con nosotros, no nos podría ayudar. Tenía que ser sin pecado. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Jacob cuando tuvo que huir de la casa de su padre por haberle robado la primogenitura a su hermano y haber engañado a su padre? Cuando iba en camino, se durmió con la cabeza en una piedra y recibió un sueño de una escalera. Esa escalera, según Juan 1:51, representaba a Jesús. Vamos a leer primero en cuanto al sueño. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. El Señor Jesucristo dijo que Él es esa escalera. Dice en Juan 1 y el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios y traen las respuestas a nosotros también de Dios. Y el intermediario que presenta nuestras oraciones al Padre y que nos trae respuestas del Padre es Cristo Jesús. Por esa razón, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo tenía querubines bordados en el velo, subiendo y bajando en el velo. En un lado estaba el altar de incienso. El incienso representa los méritos de Cristo mezclados con el fuego de la oración, y el humo subía por encima del velo a la presencia de Dios. Significaba que el incienso de los méritos de la sangre de Cristo Jesús hace que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios, porque la oración va mezclada con los méritos del Señor Jesucristo. Éxodo 26:31 es el texto donde habla de los ángeles que suben y bajan sobre el velo. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en Éxodo 26:31, el mismo concepto, hablando de los ángeles, los querubines, dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Así que las primeras 4 funciones de Jesús tienen que ver con lo que Él ha hecho por nosotros. No está hablando de nuestra respuesta a Él. ¿Cuáles son los 4 puntos nuevamente? El Señor Jesucristo nos salva por gracia a través de la fe y no por obras. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vivió una vida absolutamente perfecta para tejer un manto de perfecta justicia que nosotros podemos reclamar por fe, arrepentimiento y confesión. En tercer lugar, Cristo es nuestro único intercesor, porque el Señor Jesucristo es Dios, hombre, y vivió una vida absolutamente perfecta. Y en cuarto lugar, encontramos que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Así que ese es el Evangelio eterno. Representa, en primer lugar, como hemos visto, representa que somos salvos por gracia a través de la fe. En segundo lugar, Jesús tejió un manto perfecto por su vida perfecta. En tercer lugar, el Señor Jesucristo tomó nuestra culpa y sufrió nuestro castigo. Y en cuarto lugar, encontramos que el Señor Jesucristo sirve como nuestro mediador por ser Dios, por ser hombre y por haber vivido una vida sin pecado. Pero el mensaje del primer ángel no termina allí, porque Apocalipsis 14 y el versículo 7 nos dice cuál debe ser nuestra respuesta a la gracia y a la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 7. Después de hablar del Evangelio eterno, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios. Ese es un imperativo. Temed a Dios. Dadle gloria, otro imperativo.
porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora viene el tercer imperativo: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora se habla de cuál debe ser nuestra respuesta a lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Debemos temer a Dios, debemos darle gloria y debemos adorarlo por ser el Creador. Ahora se describe cómo debemos nosotros responder a lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces de lo que significa temer a Dios. Estos son imperativos, es decir, son mandatos, son órdenes. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11, algo muy interesante. Ahora, temer a Dios no significa tenerle miedo, no significa tenerle terror a Dios. No, temer a Dios significa tenerle un intenso respeto. Un respeto tan grande que le obedecemos a Él. Donde no hay temor de Dios, hay temor de que la gente pierda la vida. Hay temor de que el sexto mandamiento sea quebrantado. Vamos a notar algunos ejemplos de esto. Génesis 20, 8 al 11. Entonces Abimelech, déjenme darles un poquito de contexto antes de terminar de leer este pasaje. Abraham descendió allá a la ciudad, iba a Egipto, pasó por Gerar, y cuando pasó por Gerar, él, cuando iba a entrar, él dice: bueno, mi mujer Sara es muy bonita y de pronto me van a matar a mí para tomar a mi mujer, el rey, quien se llamaba Abimelech. Así que Abraham le dijo a Abimelech: mira, esta es mi hermana. Y era verdad, era la hermana de Abraham, pero no le dijo toda la verdad. Y una verdad parcial es una mentira total. Así que ahora Abimelech decide tomar a la hermana de Abraham como su mujer. Y esa noche Dios le da un sueño. Ahora vamos a leer el pasaje. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Porque Dios le mostró a Abimelech que si se quedaba con la mujer de Abraham, iba a sufrir un terrible castigo, él y todo su reino. Versículo 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Y qué pasa cuando no hay temor de Dios en un lugar? Dice: me matarán por causa de mi mujer. Es decir, donde hay temor de Dios, la vida está segura. El sexto mandamiento se obedece y la persona está segura. Pero donde no hay temor de Dios, la vida peligra. Noten también lo que sucedió cuando Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Génesis 22 y el versículo 1 y 2 dice: eso es cuando ya Abraham está por matar a su hijo amado, dice su hijo único, dicen los versículos 1 y 2. Dice aquí en el capítulo 22, un poco más adelante en el capítulo, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice el ángel, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Dios le dice a Abraham: se mostró que tú me temes a mí, me respetas, porque estabas dispuesto inclusive de sacrificar a tu hijo en obediencia a lo que yo te dije. Es decir, el temor de Dios significa tener un alto respeto de tal manera que le obedecemos y guardamos su ley. Noten lo que sucedió con las parteras en Egipto cuando iban a nacer Moisés. Ustedes saben que Faraón dio un decreto para matar a todos los niños varones. Fíjense lo que hicieron las parteras, Éxodo 1, 16 y 17. Dijo Faraón a las parteras: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo,
y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Por qué temieron a Dios? Porque estaban obedeciendo el mandamiento no matarás. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Donde hay temor de Dios, la vida de la persona no está en riesgo, porque los que temen a Dios van a guardar el mandamiento no matarás. Noten lo que dice la Biblia en cuanto a Job, ese gran patriarca. Job 1 y el versículo 8 y 9. Temer a Dios significa obedecerle y aborrecer el mal. Dice allí en Job 1, 8 y 9, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Y luego que dice, y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, sin interés. Noten que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y el mal es la transgresión de la ley. Noten que cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca en tierra seca cuando nunca había llovido, dice que Noé temió a Dios. Hebreos 11 y el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo mostró Noé que temía a Dios? Construyendo un barco en tierra seca, obedeciendo la palabra de Dios cuando nunca había llovido. El temor a Dios significa tenerle un alto respeto, de tal manera que guardamos su ley, guardamos sus mandamientos. Note lo que dice en el Salmo 2 y el versículo 11. Es posible temer a Dios y al mismo tiempo tener gozo y alegría. Dice en el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El Nuevo Testamento dice lo mismo. Hebreos 12 y el versículo 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, escuchen esto, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué significa tener temor y reverencia a Dios? Significa servirle agradándole. Y eso sucede cuando le obedecemos. Noten Deuteronomio 13 y el versículo 4. Deuteronomio 13 y el versículo 4. Hay varias palabras sinónimas aquí. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Todos esos son sinónimos, entre los cuales está temer a Dios. Noten Job 28 y el versículo 28. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Proverbios 8 y el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y luego está ese famoso versículo que encontramos en Eclesiastés 12, 13 y 14, la conclusión de ese majestuoso libro, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que temer a Dios significa respetarlo profundamente, suficiente como para obedecer sus mandamientos, obedecer su ley en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. El segundo imperativo es darle gloria. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Nosotros no podemos darle gloria a Dios en realidad porque la Biblia dice en Romanos 3:23
que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos darle gloria a Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa darle gloria? Bueno, vamos a Éxodo 33, 18 y 19. La experiencia de Moisés sube al monte para encontrarse con Jehová. Y le hace una petición muy interesante a Jehová. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, fíjense la respuesta de Dios, no le muestra una luz deslumbrante. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El nombre de Jehová es su carácter. Así que dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjense que Dios dice su nombre tiene que ver con hacer el bien, con misericordia y con clemencia. Dios le está mostrando a Moisés su carácter, los rasgos de su carácter. Esto se amplía en Éxodo 34, 5 al 7. Éxodo 34, 5 al 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Fíjense que Dios está proclamando su nombre. Pero ¿qué es lo que le está mostrando? Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Claro, uno de los rasgos de carácter de Dios es que Dios es justo y no hace pasar por alto a una persona que es pecadora y no se arrepiente. Ahora, cuando Moisés descendió del monte, la gloria de Dios se le había pegado. Note lo que dice Éxodo 34 y el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjese que la gloria de Dios se le pegó a Moisés, pero no era la gloria de Moisés, era la gloria de Jehová reflejada en Moisés, proyectada por Moisés. El apóstol Pablo se refiere a esta experiencia en 2 Corintios 3:18, donde él dice que nosotros podemos pasar por la misma experiencia si pasamos tiempo con Jesús, contemplamos su rostro, contemplamos su carácter. Lo mismo puede suceder con nosotros, podemos reflejar su gloria. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora escuchen bien, Moisés no siempre fue manso y humilde. Moisés tenía un carácter fuerte. En Éxodo 2, 11 y 12, dice que Moisés, cuando vio que uno de sus compatriotas estaba siendo maltratado por un egipcio, dice que lo mató. Moisés podía ser violento. Sin embargo, Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro Jetro. Y después de esos 40 años, la Biblia dice que era un hombre completamente transformado y cambiado, porque había ascendido al monte y había pasado mucho tiempo con el Señor en el monte. El carácter de Dios se le había pegado por tener comunión con Él. Dice en Números 40 y el versículo, Números, 12 y el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense, de un hombre violento, un hombre que estaba acostumbrado a las cosas lujosas del mundo, ahora llega a ser un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y saben lo que es interesante? No se registra en los escritos de Moisés ni un pecado que haya cometido Moisés en los últimos 40 años de su vida, hasta cuando llegó a la frontera de Canaán
y golpeó la roca 2 veces. Fuera de eso, todos los 40 años, en medio de un pueblo que todo el tiempo se estaba quejando y probándole la paciencia, Moisés fue manso y humilde. Nota lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora fíjense, ven las buenas obras y ¡ay, qué buena gente es ese! No, Señor, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en el cielo. Me gusta usar esta ilustración. Salen una noche y ven esa luna plateada, llena, hermosa, iluminada, y dice: ¡ay, qué linda está la luna esta noche! Pero esa no es toda la verdad, porque la luna no es linda, la luna es fea, está llena de cráteres. ¿De dónde vino la luna, la luz de la luna? La luz de la luna vino del sol. Entonces lo que hay que decir es que lindo está el sol esta noche. El sol es Cristo. Y cuando yo estoy en conexión con Cristo, como la luna con el sol, el resultado es que yo reflejo la gloria que viene de Él. Yo no tengo gloria para dar, pero cuando paso comunión con Jesús, la gloria de Él se me pega y entonces su gloria se refleja a otras personas. Ahora rápidamente tenemos que ir a nuestro tercer imperativo: adorad al Creador. Eso lo leímos en Apocalipsis 14 y el versículo 7. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 16 al 18. Dios tiene una señal de que Él es el creador. Una señal que cuando la guardamos estamos confesando que creemos en el creador del cielo y la tierra. Dice allí en Éxodo 31, 16: guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, el mandamiento del sábado fue escrito con el dedo de Dios el 7º día sábado. Y dice aquí que es una señal entre Dios y su pueblo. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12 y luego vamos a leer el versículo 20. Dice aquí Dios: les di también mis sábados, no el de los judíos, mis sábados, para que fuesen por señal. Nuevamente dice: el sábado es señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y luego el versículo 20: y santificad mis sábados. Noten que Dios no dice los sábados de los judíos, dice mis sábados. Y sean por señal, otra vez, el sábado es la señal, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué se nos manda a postrarnos y adorarnos y adorar a Dios? Bueno, nosotros sabemos por qué, porque Dios es el creador. Y como Dios es el creador, nosotros le debemos adoración, homenaje. Él merece que nos arrodillemos ante Él por ser el creador. Pero Dios ha dado una señal para que no nos olvidemos de que Él es el creador, para que le demos la gloria a Él. Y esa señal nos llega cada semana. Esa señal es el Santo Sábado. No podemos obedecer lo que dice el mensaje del primer ángel, donde dice: adora al creador, al menos que incluyamos el sábado. Porque adoramos al creador porque Él es el creador, y la señal conmemorativa que nos dio es la observancia del sábado cada semana. Por eso en el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, ese mandamiento escrito con el dedo de Dios, dice en Éxodo 20 y el versículo 8 al 11: acuérdate del día sábado
para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Fíjense que 2 veces se repite en el 4º mandamiento que el sábado es el séptimo día de la semana. Y también nos dice que Dios hizo 3 cosas con el sábado en la creación. En primer lugar, reposó. En segundo lugar, dice que lo bendijo. Y en tercer lugar, dice que lo santificó. Ahora yo pregunto, ¿el 4º mandamiento marca el origen del sábado? No. Vamos al relato en Génesis, donde vamos a encontrar nuevamente que el sábado es el séptimo día y donde Dios hizo las mismas 3 cosas. Es decir, el sábado no se origina con Israel, se origina en el huerto del Edén antes del pecado. Dice en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Capítulo 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que el sábado es el séptimo día. No el primer día, no el domingo, sino el día antes del domingo. Así que dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es imposible, mis queridos hermanos y amigos, adorar al Creador sin respetar la señal que Él nos dejó como recordativo de que Él es el Creador, un recordativo semanal. Porque Dios sabía que íbamos tal vez a olvidar al Creador por los quehaceres durante la semana. Así que Dios dijo, les voy a dar un recordativo para que no olviden que yo soy el Creador, que ellos son criaturas y que ellos me deben su homenaje y su respeto y su adoración. Hay un versículo o un par de versículos con los cuales debemos terminar nuestro estudio. Y es Isaías 66, 22 y 23, a donde se habla del sábado en el futuro cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva. Se vinculan 3 cosas en estos versículos. Número 1, la creación. En segundo lugar, la adoración. Y en tercer lugar, el sábado. Note lo que dice Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos, no los judíos, todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué día vamos a ir a adorar? De sábado en sábado. ¿Con qué propósito? Para reconocer a quién, para adorar al Creador. Ahora, el mensaje del segundo ángel lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema. El segundo ángel menciona que Babilonia ha caído y da la razón por la cual Babilonia cayó. Babilonia cayó porque le dio vino fermentado a las naciones. Esto es Apocalipsis 14 y el versículo 8. ¿Será que la razón por la cual Babilonia cayó es porque rechazó todo lo que enseña el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14? ¿Será que el vino es lo contrario de las verdades que enseña el mensaje del primer ángel? Vamos a encontrar que así es. Todo lo que dice el mensaje del primer ángel, Babilonia lo contradice, y por eso Dios dice a los que están en Babilonia, porque hay fieles de Dios en Babilonia, les dice, salid de ella, pueblo mío.
Así que no se pierdan el próximo episodio donde hablaremos de la caída de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Dios les bendiga.